Hola hermanos, muy buenos días. ¿Cómo estamos? Espero que la paz del Señor siempre gobierne nuestro corazón en cualquier momento. Hoy me gustaría compartir la meditación con ustedes sobre el Salmo 110, el versículo 3. 110 de Salmo, versículo 3. Primero vamos a verlo. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Personalmente, cuando fui salvo y no llevaba mucho tiempo la vida cristiana, escuché una alabanza al citar este versículo. Pues ya han pasado 27 años desde entonces. Todavía puedo recordar aquello cántico de alabanza y la escena en aquel momento. En el día de tu poder, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. En aquel día, cuando escuché por primera vez la alabanza de estas palabras, pude pensar una vez más que yo era el pueblo del Señor y me fue una oportunidad para decidir cómo vivir para el Señor. De hecho, en aquellos días no tenía mucho conocimiento de la Biblia, así que no sabía qué significaba el día del poder del Señor. Pero pensé que fue el día en que se revela el poder del Señor. Por cierto, hay muchos versículos sobre el día del Señor en la Biblia y cada uno de esos días enseña diferentes días con diferentes significados. El día del Señor se registra en varios significados, incluida la primera venida del Señor, el día de su muerte y resurrección, así como el día de la segunda venida del Señor y la aparición del juicio de Dios. Y como la meditación del sábado pasado, el Salmo 110 es una profecía del gran regreso triunfal del Señor. Por lo tanto, el día del poder del Señor registrado en este versículo significa el día de la segunda venida del Señor a esta tierra. Y están escritos la aparición del pueblo del Señor junto con Él y los aspectos que van a tomar los del Señor en ese momento. En primer lugar, la primera parte del versículo 3 dice que se le ofrecerá al Señor su pueblo. En la Biblia, ofrecerse significa estar apartado para Dios y estar con Él. Aquí, en el versículo 3, se registra que se te ofrecerá y un versículo con el mismo significado se registra primero en Éxodo capítulo 32 con una expresión diferente. Mientras Moisés descendía del monte Sinaí después de recibir la ley de Dios, los israelitas hicieron un ídolo de un becerro de oro centrado en Aarón y lo adoraron. Cuando Moisés vio esto, se enojó mucho y convocó a los que querían estar del lado de Dios entre el pueblo de Israel. Y en aquel momento, la tribu de Leví estuvo apartada para Dios y ejecutó el juicio de parte de Dios a los demás que se quedaron con el ídolo. En esta historia se expresa como consagrado los levitas y se puede decir que tiene el mismo significado que se te ofrecerá en el versículo 3 de hoy. ¿Qué sucederá en el día del poder del Señor? Es decir, el día en que el Señor regresa a la tierra de nuevo. Como se profetiza en detalle en el libro de Apocalipsis, cuando el Señor regresa a la tierra, destruirá por completo a su enemigo, Satanás, y a los espíritus malignos de su lado. Entonces, el pueblo del Señor se pondrá del lado del Señor y participará juntos en la batalla. De hecho, está claro que todos nosotros salvos esperamos con mucho anhelo ese glorioso momento de victoria. Y al imaginar
este momento, podemos superar las dificultades actuales. Pero mientras meditaba en estas palabras, pensé más profundamente en el día del poder del Señor. Y me preguntaba si en este momento, cada día que vivimos, podría ser el día del poder del Señor. Porque incluso ahora, el poder del Señor para quebrantar el poder del diablo y la muerte continúa revelándose a través de su palabra en la iglesia. ¿No es así? Y si el día del poder del Señor es cada día de nuestras vidas ahora, ¿no debería su pueblo estar dedicado al Señor todos los días? Además, ¿no deberíamos estar dispuestos a estar del lado del Señor y estar en el campo de batalla con Él, no por la fuerza, sino voluntariamente? A través de estas palabras, David nos está mostrando la imagen del pueblo del Señor apareciendo juntos en la segunda venida de Jesucristo. Y se dice que el pueblo del Señor aparece en la hermosura de la santidad. Aquellos que son santificados por la sangre del Señor, aquellos que están vestidos con las vestiduras justas y limpias del Señor, son el pueblo del Señor. Mientras meditaba en estas palabras, volví a pensar en la posición y la postura en la que debería estar. En el día del poder del Señor, todo su pueblo estará a su lado. Y si cada día es el día del poder del Señor, debemos estar junto al Señor, vistiéndonos las ropas santas día a día. Los que están junto al Señor serán revestidos su poder y participarán en su victoria. En la última parte del versículo 3 se registra una expresión que no se comprende fácilmente. Pero podemos ver lo que significa esta expresión si tenemos en cuenta que describe un evento que tendrá lugar en el día del poder del Señor. Primero, el seno de la aurora registrado significa el comienzo del día del poder del Señor. Y como bien sabemos, el rocío cae al amanecer para mojar el suelo y suministrar la humedad necesaria para la vida de plantas y animales. En otras palabras, rocío significa la gracia de Dios que nos da vida y significa el pueblo del Señor que lleva esa gracia. David compara al pueblo del Señor que aparece con el Señor en el día de su poder con el rocío de la juventud por el amanecer. En otras palabras, nos enseña que se le dedica al Señor su pueblo al comienzo del día de su poder como el rocío y como un joven. Si el rocío significa limpia y pura gracia de Dios, la juventud puede significar pasión inapagable y poder inmutable tan fácilmente. Los pueblos del Señor son jóvenes, sin importar la edad física. ¿Saben por qué ustedes? Porque hay una pasión en su corazón por dedicarse al Señor. Porque tenemos un deseo sincero de dar la vida de Dios que tenemos a muchas personas de nuestro alrededor. Si realmente tengo esta pasión y deseo inmutables en mi corazón, está claro que soy el joven del Señor sin importar mi edad física. Pero si mi pasión y amor por el Señor se hubiera enfriado en mi corazón, ya podría haberme convertido en un anciano en lugar de un joven. David nos está diciendo que el Señor tiene el rocío de la juventud. En otras palabras, nos enseña que hay su pueblo que tiene la pasión y pureza inmutables al lado del Señor.
Si yo fuera el pueblo del Señor, debería consagrarme voluntaria y gozosamente al Señor en el día de su poder. Y como el rocío del amanecer, como un joven, debo estar con el Señor con pureza y pasión. A través de la meditación de hoy, me gustaría que pensemos una vez más que somos el pueblo del Señor. Leamos juntos el versículo 3 una vez más. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Que tengan buen fin de semana y la paz del Señor siempre esté con nosotros. Adiós.